Identidad es saber quién soy. Esto es repaso, esto ya lo hemos visto. Pero en realidad, el paso que quiero dar hoy, como parte de la construcción de esa identidad, y quisiera ayudarte a pensar, a darte algunos tips, a contarte algunas anécdotas, o mejor dicho, más que anécdotas, algunos números, algunas encuestas, algunas estadísticas que tienen que ver con realidad, no por el frío hecho de contar un número, sino por la real necesidad de focalizarnos sobre realidades que no podemos ignorar y que vos las vas a llevar o las vas a proyectar en diferentes maneras. ¿Por qué te digo esto? Porque tal vez yo te dé una estadística sobre niños, pero vos la podés llevar tranquilamente a otras áreas, porque son todas reflexivas y de que de alguna manera las podemos trasladar. Pero vuelvo, parte de la construcción de mi identidad es relaciones sanas. Tener relaciones sanas, tema fundamental en la vida de la iglesia, por eso existen nuestros grupos de vida, por eso insistimos tanto que seas parte de un grupo, y te lo decimos una y te lo decimos 10 veces, porque parte de la construcción de nuestra identidad en las relaciones familiares, en las relaciones matrimoniales, desde el principio de una relación en un noviazgo, desde la construcción de una amistad, la construcción de todo lo que es un hogar, tiene que ver con que esas relaciones son sanas porque van a ser parte de cómo yo voy construyendo mi identidad. La palabra nos dice en el Salmo 86, texto clave en el día de hoy, versículo 11. Enséñame, oh Señor, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Y volvemos sobre esta lectura. Es bien simple el texto, pero tiene 3 palabras claves. Enséñame, número 1, enséñame tu camino. O sea, es un pedido que hacemos a Dios. Es un pedido que le decimos, Señor, necesito aprender. Entonces, para aprender tengo que ser enseñado. Fundamental, enséñame, oh Señor, tu camino. Segunda palabra clave, caminaré. O sea, no solo aprendo, sino que al aprendizaje le doy acción. O sea, aprendo, sé, entiendo el concepto, entiendo la verdad y comienzo a caminar en función a la verdad. Pero algunos que dicen, pastor, lo bueno primero está bárbaro. Lo segundo lo intento caminar y entonces hago los deberes, que es caminar. Cuando digo los deberes son las disciplinas espirituales. Me congrego, busco a Dios, oro, pido oración, leo su palabra, hago el bien. O sea, camino en función a sus mandamientos y a las cosas que me hacen bien. Camino, pero viene una verdad que es lo fundamental. No solamente necesito ser enseñado para luego caminar, sino que lo fundamental está acá. Afirma mi corazón. Y luego sigue y habla para que tema tu nombre. Porque una de las principales situaciones no está en el querer hacer, sino en la falta de firmeza de nuestro corazón. El problema no está en si somos buenas o malas personas, sino en la fortaleza de nuestro carácter. Cuando muchas veces compartimos acerca de diferentes personajes de la Biblia, hace algún tiempo que predicamos juntos, con Licia hablamos de la vida de Elí, nos damos cuenta que cuando vemos él y su trato con sus hijos, no nos damos cuenta que si él era un buen o un mal tipo, una buena persona o mala persona. Nos damos cuenta que él aparentemente era buena persona, pero no tuvo carácter. Y en su carácter no pudo afirmar su corazón para saber separar las cosas. Entonces hay un paso más que caminar, hay un paso más que conocer, y es cuando yo lucho contra mi corazón para estar afirmado en los pasos del Señor. Entonces, cuando empezamos a ver un poquito esas características, es evidente y sabemos que todos tenemos un temperamento con el cual nacemos. Un temperamento que marca nuestra identidad, un temperamento que son características genéticas que tenemos. Nacemos de determinada forma. No todos son iguales, no todos salen del mismo punto, del mismo lugar.
Hay características que hacen a nuestra forma de ser diferentes que tenemos que entender. Y esto es fundamental. No es que algunos nacen mejores que otros, sino que cada uno de esos temperamentos o cada una de esas características genéticas, y por supuesto siempre están características espirituales que hacen luego una unidad en el comportamiento del hombre, van a tener pros y van a tener contras que tengo que aprender a manejar. Por eso muchas veces esas características o me permiten que avance o muchas otras veces me truncan. Vuelvo con esto. Las características me permiten que avancen, sos de determinada manera y por esa determinada manera de ser vas a avanzar, pero luego esa determinada manera de ser tiene su parte negativa, su contra, que si yo no la sé manejar, no las sé poner en las manos del Señor, no sé afirmarlas en el Señor y afirmar mi corazón, me pueden truncar. Y entonces es cuando yo siento que puede frenar o mi desarrollo en mi familia o hasta complicar mis buenas relaciones. Porque no supe manejar esas características en las cuales yo nací y fui formado. Características que nacemos, características espirituales y toda la formación que conlleva mi crianza, mi niñez, mi adolescencia, lo que soy hoy. Hay tantos ingredientes, no es solamente uno, solamente dos y solamente se resuelve, sino que hay un proceso, porque ahí voy. Si yo no lo sé manejar, complican mis buenas relaciones y las buenas relaciones nos van a formar y van a desarrollar muchas veces nuestro comportamiento, muchas veces nuestros valores o muchas veces nuestras creencias. Una buena relación afecta. Una buena relación genera un cambio en el comportamiento. Le voy a robar a Lizzy una pequeña anécdota que contaba ayer. Estuvimos ministrando en un retiro de obreros de una iglesia de Buenos Aires. Ministró ella una plenaria, luego me tocó cerrar así a la tarde. Y ella hablaba de que cuando era chica, más o menos a la edad de 10 años, como todo ser humano vive crisis y necesita afirmar su identidad en el sentido de que ella dice, bueno, todo lo que yo he aprendido de Dios lo quiero realmente confirmar en mi vida. Y le generó diciendo, ¿será el Dios que me predican el Dios que es verdadero? O sea, esas preguntas que es lógico que nos tenemos que hacer en cuanto a las experiencias de fe, que en tarde o temprano, en algún momento nos tenemos que hacer, y que nos damos cuenta que entonces cuando queremos perseguir un formato religioso, ahí es donde le estamos errando, porque Dios va mucho más allá. Pero ella con 10 años dice que tenía una maestra que llamaba Pocha, y que ella siempre va a recordar a Pocha porque era su maestra de niños, y que en ese momento, mientras ella tuvo su propia experiencia con Dios, que luego más adelante va a afirmar, Pocha fue la persona en la cual ella tenía depositada toda su confianza. Era la confianza en su vida por su buen testimonio, por la buena relación, por el testimonio de ser una persona que amaba a Dios. Le estoy hablando, no voy a decir tu edad, mi amor, pero estamos hablando de que pasaron un poquito más de... Bueno, 30 años, un poquito, casi 40. Y bueno, hay que admitirlo, ¿no? Así estamos. Yo tengo 30 y algo, la conocí a Lizzy, me lleva 18 años, pero bueno, nos entendemos muy bien. No, mentira. Yo soy más grande que ella. Le llevo 2 meses menos, ni 2 meses le llevo, mire, somos casi gemelos. Pero me gustó eso, ¿no? Porque en su crisis de confianza, en su crisis de buscar a Dios, buscó una persona. Entonces digo, qué importante. Y me quedé pensando porque tenía preparada la palabra. Llegué a la noche y le digo, te voy a robar un pedacito de tu sermón, le digo. Porque me gustó mucho eso tan importante. Porque cuántas veces, mientras vos desarrollás tu vida espiritual, desarrollás aspectos de tu identidad o de tu personalidad o de tu temperamento, esas buenas relaciones van a generar en vos o vos en otros la conformación de ciertos valores. Qué importante nuestro lugar de cómo afirmamos o cómo habilitamos o inhabilitamos, como siempre decimos. Déjenme contarles algunos casos. No quiero ser negativo porque enseguida
quiero tomar esto como punto de referencia para pasarlo a lo positivo. Pero como es introducción, déjame mirarlo de este lado porque es la realidad de algunos números fríos que después lo vamos a llevar a experiencias espirituales. Yo anoté algunos, esto es lo bueno de las lecturas, ¿no? Siempre que vos leas libros y que leas en tu vida, tenés la precaución siempre de anotar lo que te va gustando, lo que te va impactando, lo que Dios te va hablando. Yo tengo un buen sistema de biblioteca y hoy que compro libros digitales, que tengo la posibilidad de marcarlos y me quedan en separados, me permite tener mejor memoria o me permite tener mejor organización. Y aún así trato de tener una buena organización para poder volver. Y me acordaba que hace muchos años yo había notado unas estadísticas que me habían impactado mucho. Fíjense, una era que el FBI había decidido hacer un perfil psicológico de niños francotiradores. Es una situación que no vemos mucho, pero que está ocurriendo en países como por ejemplo Estados Unidos. Entonces decidieron hacer un perfil psicológico. ¿Qué características tenían estos chicos? ¿Cuáles eran los elementos en su psiquis, en su comportamiento, en su perfil psicológico, el cual produjo lo que produjo? Y el elemento número uno, siempre cuando hablo de esto son estudios y son un montón de trabajo de fondo, no es solamente de preguntarle a 5 personas y ya sacar una conclusión, es un trabajo que requiere inclusive capacitación universitaria para llegar a estas cosas por el camino que se recorre. Fue que el elemento número uno para ese perfil era la falta y la mala relación con sus padres. Alguno puede decir, bueno, chocolate por la noticia, no hay que estudiar demasiado. Yo sé, pero quiero que simplemente lo pienses, logres llevarlo a ciertas realidades de tu vida. No digo solamente relación padres e hijos, trasladá a todo tipo de relación. Y pensó un poquito en la importancia de este comportamiento en las relaciones y cuánto nosotros podemos llegar a afectar. Un niño que se cría con uno de sus padres tiene un 30% más de posibilidad de meterse en drogas, violencia y delincuencia. Un 30% más de posibilidad. Pero escuchen esta segunda estadística. Pero un niño criado por sus 2 padres, pero con una mala relación con su papá, tiene un 62% más de posibilidad. Es peor la mala relación dentro de casa que el que tiene un padre que no existe dentro de la casa, porque es madre o padre soltera. Es peor la influencia de un padre ausente que un padre inexistente. Porque alguno puede decir, no es mi caso. Yo no estoy que vos entres en una estadística fría, simplemente estoy pensando cuántas cosas tenemos que poner en las manos del Señor, cuántos recaudos tenemos que tomar, cuán importante a la hora de pensar en que mis características genéticas no afecten o no compliquen mis buenas relaciones y no compliquen el desarrollo hacia lo que yo estoy hoy o con quien yo me llevo. Un niño criado por padres presentes y de buena relación solamente tiene un 6% de esa posibilidad. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Que aquel que dice, pastor, pues yo soy padre ausente. Bueno, si sos padre ausente, reaccioná. Pero yo soy madre soltera, o soy solo papá o solo mamá. ¿Tengo este 30%? Sí. En los números fríos, sí. Pero lo bueno es que si estás acá tenés al Señor. Y si tenés al Señor, esto no es así. Esto cambia. Esto no es válido. Entonces siguieron haciendo preguntas y la Escuela de Medicina Hopkins estudió por 30 años a 1.372 médicos graduados de su universidad. 30 años, 1.372 médicos hicieron un estudio y la pregunta es, ¿quiénes son los que tienen más facilidades de enfermedades mentales, de hipertensión, de problemas coronarios, de suicidios, de tumores? ¿Saben? Imagínense cuál fue la respuesta. Los que tenían malas relaciones en su familia y con sus padres. Y que un niño criado en un ambiente cristiano de grande tiene más tolerancia y manejo al estrés. ¡Wow! Michael Jackson, un día parado en una universidad en Inglaterra, empieza un discurso y él empieza a hablar sobre, bueno, no lo leí entero, francamente, pero sí algunos fragmentos, porque me concentré en una parte que me impactó.
Cuando él empieza a hablar, primero se justifica diciendo estoy hablándole a gente muy estudiosa, yo no vengo de ese lado, de ese palo, como se dice, yo soy un artista, soy un cantante y qué sé yo y no sé cuánto. Y en un momento empieza a decir, dice, yo tenía 5 años y un día mi papá me dijo, yo no soy tu papá, yo soy tu jefe. Dice, y a partir de ese día, nunca, él era su manager y era el manager también de sus hermanos, nunca me dijo algo bueno que yo había hecho. Cuando un show salía bien, lo único que él decía, el show salió muy bien. Nunca había un mérito personal. Nunca había una palabra directamente a levantarme, a decirme, y él llorando, dicen que estuvo llorando por 13 minutos. 13 minutos llorando, dijo, yo todo lo que anhelaba en mi vida, estoy hablando de una persona que en ese momento estaba en la cumbre de su éxito, el dinero que tenía lo tenía, la casa que quería, los viajes que quería, la fama internacional que tenía, y él dice, lo único que yo anhelaba era un papá. Y fue todo su pedido. Vuelvo a decir esto. Los que somos papás nos hacemos cargo de esto y reflexionamos una vez más. Pero los otros, llévalo y trasladalo a las diferentes relaciones de tu vida. ¿Cómo moldeo ese temperamento, esa identidad? ¿Cómo logramos llevarlo a un resultado equilibrado? Déjame darte por lo menos 2 pasos bíblicos importantes que quiero, con la ayuda del Señor, poder ministrar en esta mañana. Número 1, mi conducta mental y espiritual. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden. Subrayá esta palabra, yo lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Subrayá esa palabra. No sé cómo dice tu versión. ¿Alguno tiene otra versión? ¿Qué dice tu versión? No se conformen. ¿Hay otra versión que dice otra cosa? Conformarse, amoldarse. ¿Alguien tiene otra versión que son palabras o sinónimos? Bien, vamos a quedarnos con estas 2. No se amolden al mundo actual, si no se han transformado mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. 2 palabras fundamentales para mí en esta expresión. Mi conducta mental y espiritual. ¿Cuál es? Primero, no se amolden. Segundo, transfórmense. No te amoldes. No hagas crónico tus defectos. No hagas crónica tus debilidades. Cuando digo no hagas crónico tus defectos es, bueno, es lo que soy. Bueno, es el molde que me hicieron. No te amoldes. Muchas veces yo le hablo a los jóvenes y siempre le doy este consejo, chicos, que ya me lo habrán escuchado tal vez 2 veces mínimo. Las mejores o las mayores decisiones de mi vida las tomé. Y lo que hoy soy representa lo que yo decidí antes de los 25 o 30 años. Yo soy pastor porque a los 18 años recibí el llamado del Señor y fui pastor. Tengo hijos y 2 de ellos nacieron antes de que yo tenga 30 años. Disfruto una familia maravillosa y un matrimonio maravilloso porque a los 19 años conocí a mi esposa y a los 21 nos casamos. Decisiones que tomé antes. Menos mal que tomé buenas decisiones. Hoy disfruto lo que disfruto por las decisiones que tomé en ese momento. La pregunta que queda, y no es una pregunta para decir, ¿qué nos queda a nosotros los que conocemos a Dios o los que llegamos a la iglesia con 40, con 50 y que decidimos todo mal? Y venimos a los 40 y nos avivamos. Uy, ¿cómo decidí mal? ¿Qué malas decisiones que tomé en relación a mis relaciones, en ese momento en mi presente lo iba a ser mi futuro, en frente a mis estudios, frente a la vida? Y cuántas cosas uno llega a los pies de Cristo y dice, Señor, te necesito. Y la pregunta es, ¿qué nos queda a los que pasaron esa etapa de tomar las decisiones? Es que la realidad es una. Todo ser humano nace con una naturaleza pecaminosa, dice la Biblia. Todos nacemos con esa misma naturaleza que nos lleva al error. Todos nos vamos a equivocar. Todos vamos a ser manejados por nuestra humanidad.
El asunto es que cuando yo estoy en la formación de ese tiempo, en mi adolescencia, en mi juventud, y estoy tomando decisiones que luego me sostendrán en toda mi vida adulta, si estoy en el Señor, si le dejo a Dios trabajar en mi temperamento, en mi identidad, voy a tomar buenas decisiones que me van a sostener. Vuelvo a decirles, hoy mis bendiciones son esas buenas decisiones que por misericordia de Dios tomé. El asunto que muchos llegan a la iglesia y dicen, pero yo ya tengo una vida media hecha. ¿Qué hago? Y no nos queda otra que emparcharte. Oh, qué duro lo que me decís, pastor. A ver, uno ya decidió. Uno ya eligió, bien o mal, pero ya elegiste. Hoy te sostenés por muchas de esas decisiones. Entonces, ¿qué nos queda? Cuando digo emparcharte es un poco irónico, es frío lo que digo, ¿no? Pero ahora voy a aclararlo un poquito más. Lo que quiero decirte es que ahora sí, lo que hacemos es pedirle al Señor que haga el milagro de lo que no sucedió cuando tenías que elegir bien. Y Dios va haciendo el milagro. Dios va cambiando nuestra mente, Dios va cambiando nuestras formas, pero la realidad es que cuesta mucho más. Porque esa humanidad fue creciendo y fue formando costumbres, formas, vicios, manias, dolores. Y uno dice, ¿y ahora qué hago? Tengo que permitirle al Espíritu Santo que como un martillo con una roca vaya golpeando y cada reunión, cada momento, cada circunstancia tiene que quebrar mi corazón. Y ahí entonces vemos el milagro del nuevo nacimiento. Lo que no me tocó en un momento de la vida no es para que ahora me lamente, llore sobre la leche derramada, sino diciéndole, ¿qué oportunidad tengo hoy de mirar hacia adelante? Solo no te puedo decir nada, pero en Cristo te puedo dar todas las esperanzas, de aunque por ahí cueste, de que tal vez sea un trabajo que vos tenés que ser permanente. Por eso entonces la Biblia, ¿qué nos dice frente a eso? Primero, no te amoldes, no hagas crónico eso. No es decir, bueno, ya estoy hecho, viví toda la vida, ¿qué va a cambiar ahora? Ya soy un león con manias. De ninguna manera. Porque el león con manias, que por ahí te llena de orgullo, te las hizo difícil. Y no la pasaste bien. Y no te fue bien. Entonces, ¿ahora qué queda? Yo primero no me voy a moldar. O sea, no me voy a acostumbrar. No voy a ser crónico nada ni que fue un defecto, ni que fue una debilidad. En inversa esa está, la Biblia dice entonces no se amolden, sino que sean transformados. Ahí viene la característica, permanente metamorfosis. Esta palabra justamente es la que en el griego describe, es una palabra que inclusive conocemos todos. No conocemos mucho griego, pero esta es una de las palabras que usualmente muchos conocen, metamorfosis, que es el cambio, la transformación del corazón y de la mente. Transfórmense, hagan una metamorfosis. Esa palabra no es una palabra hacia el futuro, es una palabra de un proceso constante. Constantemente, proceso continuo de transformación, proceso continuo de actualización. Constantemente, yo en la esperanza que tengo para que todo marche bien, es siempre mantenerme aferrado al Señor. Porque Dios tiene mucho que tratar. Hay mucho que ser moldeado. Hay mucho que yo tengo que ir matando o luchando interiormente con el viejo hombre, o sea, con el que tiene la naturaleza de aquel que no decidió correctamente y que nacemos de esa característica, pero en la vida lo hemos fomentado y lo hemos incrementado más que reducido en el Señor. Pero ahora conocemos al Señor, que tengo que hacer un proceso constante en el cual yo no puedo bajar la guardia en ningún instante de mi vida. Me impacta mucho esta palabra de transformación. Hace 2 días escribía en una de las redes mías, cada vez que termina un servicio, cada vez que tenemos una clase, cada vez que hay una actividad de gente, siempre hay comentarios. Por lo menos a uno le llegan los comentarios básicamente positivos. Después si alguno tiene una crítica o algo no te lo va a decir directamente, ¿no? Suele ser así. Es el mundo, es así. Pero Dios me habló, qué buena la palabra, qué linda la alabanza, qué bueno el coro nuevo, qué bien que me fue en la clase, qué bien que me recibieron en el hall de entrada, qué amor los maestros, qué interesante el campamento que viene. Todo lo que vos viste, lo que de alguna manera, en diferentes formas te impactó. Y es muy lindo, a mí me gusta. Es un ida y vuelta, lo que uno le llama el efecto boomerang o el feedback, ¿no? Es este efecto de como tirar un boomerang y que vuelva. Y uno dice, bueno, volvió, qué impactó, qué gustó, aunque uno no necesita
de eso para tener sustentabilidad. Uno sabe que predica lo que Dios le indicó, pero igual siempre es lindo escuchar a los demás. Pero me impacta profundamente y nos impacta con Lizzie profundamente cuando a veces recibimos esos mails o esas notas que nos dicen: yo venía luchando, y nos cuentan la situación del alma. Muchas veces ataques de pánico, angustias tremendas, enfermedades causadas por dolores, no por enfermedades en sí mismo, sino que por causa del mal vivir. Y dice, estaba en una reunión y la palabra o el momento de la oración sucedió algo que me cambió para siempre. Cuando yo leo esos testimonios, no puedo evitar, después de tantos años pastorales, de ejercicio pastoral, seguir emocionándome y diciendo, Señor, qué bueno. Tal vez la gran mayoría de ustedes va a llegar a una reunión, va a recibir de Dios, va a hacer un análisis de lo que le sucedió y vuelve a su casa, no digo sin cambios, pero no con un gran cambio. Pero cada vez que hay una reunión, hay un pequeño grupito, muy minúsculo tal vez, que porque llegó en un estado crítico, de extrema urgencia, de extrema denigración, que en un momento determinado, porque abrió su corazón a ser transformado por el poder de Dios, su vida cambió para siempre. Y si una persona, si una familia de estas características en cada reunión recibe esto, yo digo, Señor, ya está. Por más que hayan venido 2.000, 3.000 personas una noche. No digo que no me interesan los demás, digo que valió la pena porque se trata del cambio de unas vidas, se trata del cambio de la desgracia de una familia, se trata del cambio del futuro de una familia que estaba viviendo amargamente, que estaba viviendo sin Cristo, que estaba viviendo en desolación y hoy empieza una nueva vida de esperanza. Y para siempre, los que vienen detrás de él, lo que va a suceder, va a cambiar totalmente el transcurso de su vida. Eso ocurre en cada reunión, eso está ocurriendo ahora. Que nadie lo puede ver, que nadie se lo puede imaginar, pero cuando yo recibo esos testimonios, digo, soy impactado, ¿saben por qué? Porque no se produjo nada visual, pero había alguien que estaba desarmándose interiormente, porque el Espíritu Santo estaba haciendo una obra. Y estaba volviendo a construir esa mente totalmente destruida y, como dice el pasaje de Romanos, no se estaban amoldando, sino que estaban siendo transformados. Y segundo, déjame antes de pasar a lo segundo, déjame hacerte una pregunta. ¿En qué año o en qué ocasión tal vez quedaste vos en pausa en tu deseo de nunca amoldarte? Porque alguno puede decir, pastor, estoy bastante amoldado a ciertas características de mi vida. ¿En qué momento de la vida quedaste en pausa? ¿O por un trauma o por desaceleración? Dejaste de pisar el acelerador, dejaste de avanzar y quedaste en pausa. No te amoldes. Hoy vamos a orar por aquellos que dicen, pastor, yo quiero seguir cambiando. Y lo segundo, fundamental, son mis motivaciones. ¿Qué tiene que ver mis motivaciones con mis buenas relaciones o con la construcción de mi identidad? Sí tiene mucho que ver mis motivaciones. ¿Qué me motiva? ¿Qué me lleva a querer tener, por ejemplo, una novia, un novio? ¿Qué me lleva a querer tener un matrimonio? ¿Qué me lleva a elegir mi estudio? ¿Qué te motiva? Y uno dice, bueno, el amor, y a veces no. Muchos que principian una relación, la única motivación que tienen es pasar un buen momento. Es tener piel, es llegar a la culminación del sexo. Y todo queda, y la única motivación es esa. Yo, como algunas veces he contado, he conocido parejas que se juntaban y me daba cuenta que el único motivo que se juntaban era para pagar la luz, el gas y el alquiler a medias. Y no es una anécdota que a mí me lleva a la risa ya de tristeza, digamos, no sé si cabe la expresión, pero es decir, es verdad lo que les estoy diciendo, no es que es una idea mía. Pasaba eso. Era mi conclusión después de la consejería. Ustedes están juntos para pagar todo a medias, es lo único que los une. No había otra motivación. Porque ¿por qué llegaba a esta conclusión? Por cómo se habían conocido,
¿Cuánto tiempo antes habían estado, digamos, noviando, si cabe la palabra noviar? Porque no, ni siquiera era un noviazgo eso. ¿En qué contexto se habían conocido? Y ahora están juntos. Digo, ¿qué los llevó a estar juntos? Si ni siquiera saben el segundo nombre de ustedes. O sea, no llegan a conocer nada. ¿Vos vas a convivir con alguien de esas características? ¿Qué nos motiva cuando yo elijo amigos? ¿Qué me motiva cuando yo tengo un ministerio? Justamente leíamos el Salmo 86. Enséñame, oh Señor, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón. ¿Qué me motiva? Es que yo necesito que mis motivaciones sean probadas. Necesitamos que nuestras motivaciones sean probadas. Y déjame decirte, no porque Dios lo necesite saber, Dios ya lo sabe, sino que yo lo necesito saber. Porque yo necesito saber qué tengo dentro, mis verdaderas motivaciones al hacer las cosas. Porque cuando las motivaciones de lo que hacemos, por más que sea bueno lo que hagas, pero cuando la motivación por el cual haces lo que haces es incorrecto, lo único que va a terminar haciendo es que ni lo disfrutás y por ende lo sufrís. Si no, ¿cómo se explica que gente haciendo buenos hechos, buenos actos, sufre en medio de ellos cuando los hace? Y no los disfruta. ¿Cómo lo explicás? ¿O cómo te lo explicás vos? Porque por ahí decís, no, yo soy uno de esos. Si no hay lío, no disfruto, ¿eh? Si no sufro, yo a veces he visto la vieja escuela que era que todos los logros de la vida, si no hubo un verdadero sufrimiento, era como que no servía y había que sufrir para hacer las cosas. Y bueno, hay que sacrificarse, pero no sé si sufrir. No hace falta sufrir, pero el concepto ese, no hay que sacrificarte, hay que sufrir. Porque mis padres que vinieron de la guerra sufrieron. Y el concepto era, yo también tengo que sufrir. No, sacrificarte que no es lo mismo. Esforzate. Hacer las cosas, pero vos no tenés que sufrir de la misma manera. Dejen de sufrir. ¿Qué quiero decirte? ¿Y qué es lo profundo de esto? Que las motivaciones correctas cambian. ¿Cuáles son las motivaciones correctas? Cuando tengo un sentido existencial. ¿Para qué vivo? ¿Para qué vivo? Tengo un motivo existencial. ¿Qué misión espiritual tengo en la vida? Que te lo preguntes y lo puedas contestar. ¿Qué misión social, qué misión familiar, qué misión personal yo tengo en la vida? Segundo, una motivación correcta hace que yo disfrute. Escuchá, cada instante de mi vida. La felicidad no es una meta, es un camino. Voy caminando en la felicidad que Cristo me da y la vida hay que ir resolviéndola todo el tiempo. Por eso cuando yo sé que voy a vivir una vida y que voy a tener que ir resolviéndola todo el tiempo, no puedo frustrarme, porque entonces vivo frustrado, porque siempre estoy resolviendo cosas. El tema es, mientras vos vas resolviendo todo el tiempo la vida, también tenés que ir disfrutándola. Porque eso de pensar que la felicidad es el punto donde yo un día voy a llegar, es mentira. La felicidad no es el punto que un día voy a llegar. Yo vivo todos los días en pequeñas cosas, en diferentes circunstancias, cuando tengo motivaciones correctas. Todo el tiempo tengo que llegar a Dios en oraciones y tengo que analizar mis motivaciones. ¿Sabés las veces que me di cuenta que mis motivaciones no eran correctas? No significaban que eran malas, no tenía un mal corazón, no tenía una mala predisposición. Mis motivaciones eran incorrectas. Me daba cuenta que estaba haciendo algo no por la motivación correcta. Y ahí enseguida tenía que cambiar. Ahora en ese enseguida hay que cambiar, muchas veces hay que morir. Y en eso me lleva también a que cuando la motivación es correcta vivo bien. ¿Cuáles son mis límites y mis virtudes? Lo vivo bien. Conozco mi geografía, conozco mis fronteras, sé hasta dónde puedo llegar, sé por dónde puedo ir, sé cuáles van a ser los caminos rectos donde pongo el acelerador, sexta, quinta, séptima, depende de tu motor, y aceleres con toda, y los momentos donde tenés curvas, como por ejemplo la geografía de una montaña, donde 50, 40 es la velocidad máxima que tenés que tener ahí, y si tenés un precipicio vas a menos y vas controlando. Uno conoce sus limitaciones, sabe dónde puede ir rápido, sabe dónde puede ir lento, sabe dónde tiene que regular y cambiar, y sabe cuáles son sus límites. Aprendí algo. Todos tenemos debilidades y fortalezas. Por muchos años lo único que hice fue luchar contra mis debilidades. Y luchaba contra mis debilidades. Y luchaba contra mis debilidades. ¿Saben qué produjo eso? Que descuide mis fortalezas. Y aprendí
que tenía que fomentar, fortalecer mis fortalezas, trabajar en mis debilidades y muchas de ellas delegarlas. Lo que yo no sé, lo que a mí no me resulta tan bien, otro con esa característica lo puede hacer. Y lo que a mí me resulta hacerlo muy bien, porque tiene que ver con mi estructura, con mi experiencia, con los dones que Dios me dio, con el talento que Dios me dio, Señor, lo tengo que trabajar mucho más. Porque me pasé muchos años trabajando en algo que naturalmente no me iba a salir muy bien. No digo esto, bueno, lo que no te sale, déjalo. Estoy diciendo que no descuides lo que sí Dios te dio. Que el potencial que tenés dentro tuyo no sea en un 20, en un 30%, sea en un 100%. Que todo lo que vos podés dar, que alguno lo ignora casi total o completamente, lo descubra de una vez por todas, porque eso va a ser una motivación. Esto es lo que yo nací para hacer. ¿Saben lo bien que uno se siente cuando sabe que nació para algo y lo está haciendo? Y no se la pasa toda la vida boyando. A ver de qué lado voy, para dónde me acomodo. Voy descubriendo, sino que mi motivación es correcta y lo hago y lo disfruto. Y realmente lo puedo disfrutar. Por eso yo quisiera que podamos orar, porque necesitamos pedirle al Señor que afirme nuestro corazón, como dice el Salmo 86 que leíamos hace un ratito. Señor, afirma mi corazón. Nos ponemos de pie, por favor.